El Aragón de IH sin formalismos, es el orquestador del ecosistema de innovación aragonés, con dos propósitos comunes. Uno, elevar el grado de digitalización de las empresas aragonesas, y el otro, ser capaces de crear la masa crítica suficiente en torno a unas tecnologías diferenciales que nos permitan liderar en el nuevo mercado único digital. En Aragón de IH trabajamos con dos tecnologías clave, pero tres ámbitos de actuación. Una de esas tecnologías clave es la inteligencia artificial, ¿vale?, que está pues, un poco defendida por el Centro de Competencia de Itainova, y el otro es HPC, High Performance Computing, que está defendida más por el otro centro de competencia, que es UNIZAR. Y las tres áreas temáticas o las tres áreas de especialización son logística, robótica y procesos inteligentes industriales. Obviamente estas tecnologías son tecnologías diferenciales, con lo cual lo que estamos buscando es que las empresas las adopten para que precisamente sus productos y servicios sean más competitivos, sean diferenciales y tengan un mayor índice de productividad, por decir manera. Entonces, la manera en que tenemos para ayudarles es que vamos a conseguir la financiación para que puedan incluir todos estos servicios con tecnologías diferenciales, lo que llama la comisión Test Before Invest, o sea, probar antes de invertir todos estos servicios para que se puedan asegurar que estas tecnologías son provechosas para ellos y los pueden sacar partido sin ningún tipo de coste, o con un coste mucho menor que lo que tendría el mercado. Hay muchos referentes ahora que dicen que la digitalización no es una opción, sino que es una obligación. Yo no soy tan tajante, pero sí que en el tiempo, a largo plazo, esto va a ser así. A día de hoy no todas van a tener que digitalizarse con la misma intensidad o con la misma celeridad, pero sí que es verdad que si queremos competir en este nuevo mercado único digital, la digitalización forma parte de la esencia, ¿no? Y de hecho, la estrategia Juncker de hace ya 4 años en la Comisión Europea lo que propiciaba era precisamente estrategias e instrumentos para ayudar a esta digitalización a todas las empresas europeas, para que estén en igualdad de condiciones con empresas americanas o con empresas asiáticas. Itainova es el centro de competencia en inteligencia artificial, especializado en sistemas cognitivos, Big Data e inteligencia artificial. Y bueno, nosotros siempre hemos sido los promotores desde el principio, pero entendíamos que esto no tenía sentido de ir solos, y por eso intentamos aglutinar al máximo posible, y contamos desde el primer momento con el IAF y con UNIZAR, pero ahora ya somos más de 100 socios porque entendemos que tenemos que ser orquestadores. Aragón de IH es el orquestador de todo el ecosistema, ¿vale? Con el objetivo doble, de buscar esa especialización tecnológica, pero también hay que buscar esa masa crítica suficiente para poder liderar en este nuevo mercado único digital. Digitaliza tu empresa y mejora tu competitividad.